Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia a fin de obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno. Familia, feliz y bendecido sábado 10 de abril. Y les traigo la alegría del Evangelio para este día, tomado del capítulo 16, versículo 9 al 15 del evangelista San Marcos. Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana, y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Después de esto se apareció bajo otra figura a 2 de ellos, cuando iban de camino a una aldea. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco creyeron a estos. Por último, estando a la mesa, los 11 discípulos se les apareció y les echó en su cara su incredulidad y su cerrazón de mente por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Luego les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Creo que para mí la frase más importante del Evangelio es la última frase. Vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda la creación. Hoy, en el último día de la octava de Pascua, esa frase tiene que resonar en nuestros corazones. Hoy, en el último día de esta semana, cuando hemos celebrado como si fuera un día, como la prolongación de ese domingo de resurrección, esa frase es la más importante. Esa frase es la que tiene que dar fruto en nuestra vida. Esa frase es la que tenemos que predicar. Vayan por todo el mundo y prediquen, proclamen el Evangelio a toda la creación. Varias cosas. Primero, la evangelización no es solamente de los apóstoles. Es decir, Jesús está diciendo aquí no solamente esta frase para los apóstoles. En esta época, diríamos, en este tiempo, no solamente esa frase se refiere a los obispos, al Papa, a los sacerdotes, a los religiosos, a las religiosas, sino a todo bautizado. Esa frase tiene que resonarle en su corazón, esa frase tiene que motivarlo a anunciar el Evangelio, porque la evangelización es para todos. Por ejemplo, en las empresas, a veces a las empresas, al sacerdote le queda difícil, un poco difícil ir. Entonces, en las empresas, ¿quién tiene que evangelizar? En un grupo de trabajo, ¿quién tiene que evangelizar? Pues los mismos que trabajan allí, el empleado, el secretario, el director de la empresa, el presidente, el vicepresidente, el obrero, tiene que evangelizar allí, tiene que ser la voz de Dios en esa empresa. Es decir, evangelizar es para todos. Por el sacramento del bautismo, cuando nos ungieron aquí en la cabeza con el santo crisma, el sacerdote nos dijo: te unjo como sacerdote, es decir, para que enseñes; profeta, es decir, para que anuncies; y rey, es decir, para que sirvas. Es decir, la misión de evangelizar por el bautismo es para todos. Tienes que ser la voz de Dios allí donde trabajas, tienes que ser la voz de Dios allí donde estudias, tienes que ser la voz de Dios allí donde vives, tienes que ser la voz de Dios allí con tus hermanos, con tus compañeros de trabajo, con tu familia. Pero segundo, ¿cómo evangelizar o qué es evangelizar? 2 ejemplos. Cuando el Papa Francisco vino a Colombia, estuvo en Medellín y creo que se reunió a comer
con los seminaristas del Seminario Mayor de Medellín. Y uno de ellos le preguntó al Papa, le hizo esta pregunta: Papa Francisco, yo tengo un amigo que es ateo, es decir, no cree en nada, pero es muy amigo mío. ¿Cómo hago para que se acerque a Dios? ¿Cómo hago para hablarle de Dios? Papa Francisco respondió: lo último que hagas es hablarle de Dios. No le vayas a hablar de Dios. Muéstrale primero. Muéstrale a Dios con tus obras. Muéstrale a Dios con tu vida. Muéstrale a Dios con tu testimonio. Después de que le muestres a Dios cómo lo tratas, como en tu forma de ser, en tu forma de acercarse a Él, después de que tú le des testimonio de Dios, Él va a empezar a inquietarse y va a empezar a preguntar. Y ahí es donde vas a tener que hablar de Dios. Es decir, lo primero para evangelizar es el testimonio, es proclamar a Dios, pero con la vida. Me llama la atención la manera o la forma de hacer misión de un grupo de la Iglesia Católica. Cuando las personas de este grupo están ya formadas y tienen un proceso avanzado de formación en la fe, entonces se van a hacer misión. Se van a hacer misión a cualquier lugar del mundo, a cualquier ciudad, a cualquier territorio del mundo. ¿Y cómo es la misión? No van a tocar puertas, no van a tocar puertas, a decirle, bueno, les traemos la buena noticia, no. Se van en familia, es decir, se va la esposa, se va el esposo y se van los hijos allí, y cada uno se ubica en su trabajo donde esté. Si es profesor, pues se dedica allí a enseñar. Si es enfermera, pues se dedica allí a la enfermería, la esposa, y los hijos también. Si ya pueden trabajar, pues se ubican de acuerdo a lo que sepan hacer. ¿Y cómo empiezan a evangelizar? Con el testimonio. Empiezan allí a vivir la fe, a vivir como una verdadera familia de fe. No hablan mal de nadie, no le niegan un favor a nadie, todos los días participan de la Eucaristía, hacen el Santo Rosario, saludan a todo el mundo, tratan bien a todo el mundo, sirven a todo el que les pida, y la gente de alrededor, los vecinos, empiezan a notar eso, que es una familia diferente, que es una familia especial, que es una familia que vive verdaderamente la fe, que es una familia que está totalmente enamorada de Dios. Y ahí es cuando empieza la transformación, ahí es cuando empiezan los de alrededor a inquietarse, y ahí es cuando viene entonces la palabra oportuna. Por eso, para evangelizar, primero hay que dar testimonio, primero hay que mostrar a Dios con la vida. Y tercero, después de que se muestra a Dios con la vida, después de que se muestra a Dios con las obras, después de que se vive cristianamente, entonces ahí sí, una palabra de fe, en momento oportuno, le va a salvar la vida a una persona. Un buen consejo a un amigo, a una persona, le cambia totalmente la vida a una persona, lo lleva a tomar las decisiones correctas y adecuadas. Un buen consejo en el momento exacto saca a una persona de la oscuridad, salva a una persona, salva una vida, salva a un amigo, salva una familia, salva a un hijo de Dios. Una palabra tomada de la Sagrada Escritura en momento oportuno se convierte en luz que saca a las personas de las garras de los ídolos, de las ataduras del mal. Entonces, querida familia, que de esta octava de Pascua nos quede como fruto el compromiso de evangelizar. Recuerden, primero con el testimonio, primero con la vida, y después cuando vivamos como Dios quiere, cuando llevemos en nosotros, a nuestra vida, la palabra de Dios, y cuando la palabra de Dios hable por su propia cuenta con nuestro testimonio y con nuestra vida, entonces sí, hablemos de Dios, hagamos corrección fraterna, demos
consejos, sirvamos a los demás y prediquemos el mensaje del Señor. Querida familia, feliz y bendecido sábado, feliz y bendecido fin de semana. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros.